Luis Felipe Arizmendi, presidente de Procapital, nos acompaña hoy para analizar las medidas que está adoptando el Banco Central de Reserva. Parece que algunos creen que esto es insuficiente, también hablaremos de eso. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Una segunda intervención después de mucho tiempo del Instituto Emisor para vender 253 millones, y es que el dólar estaba subiendo. ¿Por qué cree usted que ha sido la razón principal de esta intervención tan abundante, Bueno, tres veces o más, 3 veces la de la víspera? Así es. El Banco Central, en general, su principal objetivo, y eso es constitucional y dentro de su ley orgánica, es mantener la estabilidad monetaria. El problema que sucede es que, como nosotros tenemos una economía con un componente importado bastante alto y un uso cotidiano del dólar, si el dólar se va demasiado arriba, también le pega a los precios de aquellos productos que tienen un componente importado. Entonces, en un afán de tratar de bajar la inflación, el Banco Central ha tomado una serie de medidas en los últimos 3 meses. Si el dólar se va demasiado arriba, aquellos bienes como, vamos a poner, trigo, maíz, aceite de soya, inclusive combustibles, pueden verse afectados. Entonces, es sano que el Banco Central intervenga dentro de un esquema de tipo de cambio libre, pero con una flotación administrada en ciertos aspectos, en ciertos límites, para poder hacer ceder esta presión alcista, eventualmente especulativa, que estaba teniendo el dólar. En consecuencia, si sumamos una mayor cotización de los precios de los alimentos a nivel internacional y un dólar alto, ¿qué inflación nos saldría? Efectivamente, hay una carga sobre el efecto de la inflación, que es lo que el Banco Central está tratando de controlar, en un ambiente sumamente complicado, porque bajar tasas de inflación cuando están por arriba del 100%, del 20% anual, es relativamente fácil manejando los grandes agregados monetarios. Pero cuando estamos hablando de inflaciones más bien en el lado de un solo dígito, cercanas, en el rango entre 3 a 8%, y con tasas de crecimiento por encima del 7, 8, 9%, como ha tenido el Perú en los últimos 2 o 3 años, en realidad es complicado, porque el margen de maniobra es muy pequeño, es muy estrecho, y los errores son muy notables, ¿no es cierto? Entonces, el Banco Central, vamos a ponerlo de esta manera, hace lo que puede, hace lo mejor que puede, pero es muy difícil garantizar en el entorno internacional que vivimos poder tener una precisión respecto a la meta inflación. Ahora, ¿ha habido algún ataque especulativo contra las monedas? ¿Por qué se está fortaleciendo el dólar? Esa es la otra pregunta que todos quieren conocer. El dólar se está fortaleciendo no porque la economía americana haya salido de esta situación, extraña en que se encuentra, casi al borde de la recesión. Para algunos es como raro esto, ¿no? Sí, lo que sucede es que los mercados financieros, ya sea el bursátil o de otros bienes, generalmente se adelantan a lo que va a suceder en la economía. Lo que se está previendo en los Estados Unidos es que eventualmente la Reserva Federal empiece a subir la tasa de los llamados Federal Funds, o lo que sería aquí equivalente a la tasa de referencia. Y ante eso, cuando una moneda tiene un incremento en su tasa de referencia, lo que ocurre normalmente es que se aprecia. Entonces, vale más. Exacto. Entonces, los mercados están anticipándose a eso, y por eso es que el dólar le ha ganado terreno al euro en las últimas semanas, ¿no es cierto? Y también, eventualmente, el dólar le ha ganado terreno al sol, dada también la escasez relativa de dólares que hubo en los últimos 2 meses, producto de las medidas del Banco Central. Tenemos ya en pantalla, señor Arizmendi, para su comentario, efectivamente, cómo es que ha venido comportándose la divisa norteamericana en nuestro medio. Sí, esta alza ha sido sorprendente, en realidad a muchos los ha dejado fuera de lugar, pero en realidad no tiene una justificación, estructural en la economía peruana. Si la economía peruana sigue creciendo al ritmo, cercano al que ha estado creciendo, eventualmente un poquito menos, si no es 9 o 10, 7 u 8% creo que es sumamente adecuado. En realidad, en el mediano y largo plazo, la moneda nacional debería volver a apreciarse respecto al dólar, o sea, el dólar debería retroceder en las cotizaciones que está. Eventualmente no va a ser inmediato, pero hay una señal importante. El Banco Central, a cierto nivel, cercano, pero por debajo de los 3 soles, está dispuesto a salir con cantidades grandes de dólares, más de 250 millones el día de ayer, y como tiene muchos dólares que fue juntando a lo largo de los últimos años, entonces en realidad es muy difícil que pueda quebrar ese techo de los 3 soles, más aún cuando el Banco Central tiene conciencia que debe mantener el componente de la inflación importada convertido a soles bajo un cierto límite
para evitar continuar incrementando esa inflación. Sé que esta pregunta es difícil de contestar, pero desde su estimación, de lo que usted observa en el mercado, ¿qué tanto podría durar esta subida, esta tendencia al alza, y podría el Banco Central de Reserva verse obligado con estas intervenciones para tratar de evitar una mayor subida? Yo creo que difícilmente va a aumentar más del nivel que está. Eventualmente puede haber una pequeña segunda ola especulativa contra el sol en este caso, por una razón muy sencilla. El especulador siempre trata de conocer a nivel de cuál piso y en qué techo el Banco Central reacciona. Entonces, si el dólar cede y yo tengo la capacidad de poder comprar dólares y presionar hacia el alza, y sube el tipo de cambio hasta llegar cerca, más o menos al límite en el cual el Banco Central empieza a intervenir, puedo tener un arbitraje constante o relativamente recurrente sabiendo a qué valor puedo recoger dólares y a qué valor se los puedo vender al Banco Central. Obviamente lo que hace el Banco Central es no actúa de manera sistemática e idéntica, ¿no? Cambia un poco su estrategia de manera que el especulador no sepa, digamos, cuál va a ser la táctica que el Banco Central va a enfrentar en un momento corto. Ahora, esto no se puede prolongar permanentemente, puesto que la tendencia natural de las economías, por ejemplo como el Perú, cuando crece a un ritmo superior a la economía de la otra moneda, en este caso el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, digamos, la teoría económica dice que nosotros deberíamos tener una apreciación del sol respecto al dólar, más aún si logramos mantener tasas de inflación en la moneda nacional iguales o menores que la inflación del dólar. Ahora, esta situación que estamos viviendo podría durar hasta el directorio del Banco Central de Reserva, que va a ser la próxima semana. Quizás están esperando también alguna señal respecto a qué va a hacer el BCR respecto a su tasa de referencia, su tasa de interés. Sí, yo creo que ahí hay precisamente creo que has dado en el clavo. El ambiente especulativo siempre se da cuando hay incertidumbre respecto a las decisiones. Entonces, de eso se aprovechan algunos legítimamente, porque el negocio financiero tiene una parte especulativa. Yo creo que el Banco Central, ya con la tasa de referencia alrededor de, digamos, a 6.25, no debería incrementarla. Esto es un tema muy personal. Yo creo que... ¿Qué pasaría si la sube? ¿Qué efectos tendría en la economía? Lo que pasa es que seguir añadiendo, digamos, elevación en la tasa de interés en una economía que viene creciendo a un ritmo, digamos, importante, y en donde la prioridad, creo yo, es todavía seguir fomentando el empleo y la inversión, y no tanto, digamos, el tener un rendimiento real en la tasa de interés por ahora, hace, digamos, si yo tuviese que escoger, preferiría mantener los niveles actuales de tasa de referencia y esperar un poco que se aclare el panorama nacional e internacional, sobre todo el internacional, antes de tomar decisiones. Los bancos centrales tampoco pueden actuar de manera demasiado activa, o sea, entrar, salir, subir, bajar. Eso desconcierta al mercado. El Banco Central tiene que actuar con prudencia, pero con la calma suficiente como para que sus medidas tengan un efecto, si no permanente, por lo menos un efecto correcto en la economía. Sí, porque hay un comentario, brevemente le pido, es el del banco, un representante del banco Merrill Lynch, el banco de inversión, que habla de que Perú necesita una mayor recesión de política monetaria, que se apriete más, y bueno, como que el Banco Central se está quedando atrás. Eso es un poco lo que está explicando. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Sí, ese ya es un tema personal. Si tú me pides mi opinión, si a mí me dicen entre crecimiento con un poquito de inflación y cero inflación en una economía semi-recesada, indudablemente prefiero crecer y tener que pagar un poquito este impuesto de inflación, que hay que tratar de mantenerlo dentro de los límites tolerables para la población. Porque acá, claro, el tema de la inflación es que eso afecta a la población. La inflación es casi como un impuesto. O sea, si tú ganabas 100 y hay una inflación de 10%, al final del año es como si ganases 90. Entonces, eso a la población la irrita, la fastidia profundamente. Entonces, no tanto así a diversos agentes económicos que tienen mejor mecanismo de protegerse contra la inflación. Entonces, actuar de manera antiinflacionaria, mantener niveles de precios estables, es algo que beneficia a la población. Pero tanto más lo beneficia el que el país crezca a ritmo suficiente para que se creen más empleos y existan mejores sueldos. Sí, en segundos nada más. ¿Qué le decimos a las personas que están ahorita en soles, se tienen que pasar a dólares? ¿Qué recomendación final da? No, la gente, digamos, el ama de casa, el amigo trabajador, tiene que mantenerse tranquilo, ¿no es cierto? El país, digamos, viene muy bien en sus términos económicos y no hay que especular. Ahora, como prudencia, si uno tiene ahorros de mediano y largo plazo, uno puede ahorrar en las dos monedas, un poquito en soles, un poquito en dólares, si es que se tiene ahorros, pero evitar estar pasándose de uno a otro lado, porque normalmente se pierde más
en el diferencial de cambio, compra-venta, que en el valor al cual puede uno al final vender o comprar el dólar. Muy bien, señor Arizmendi, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti. Será hasta otro momento.